Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar un poco con lo que estábamos hablando y para darle un poquito de continuidad a lo que veníamos viendo. Eh, Habíamos hablado antes de, en la última clase, a lo último, de las etapas del laboratorio. Las etapas del laboratorio se dividen en tres partes. Son las etapas analíticas. Son tres etapas: la preanalítica, la analítica y la postanalítica. Son muy importantes. En la etapa preanalítica es la etapa previa al análisis. El paciente recibe una orden médica, una prescripción de análisis y va al laboratorio a consultar por indicaciones, por precios, por turnos y demás. Luego viene el día fijado en las condiciones que se le pedían, y ahí lo ve la parte administrativa, que es la primer cara que ve la persona, el paciente, en el laboratorio. Se hace todo el ingreso, se verifica la orden, si tiene obra social, si no tiene obra social, si es particular o no. Si es obra social, se le pide documentos, fotocopias de documentos, de carnet. Ahora se está pidiendo como reemplazo del carnet un código token, que es un código QR. Bueno, y cada obra social tiene su manera de trabajar distinta. Algunos requieren que se hagan autorizaciones previas a los análisis, a otros en el momento. Bueno, diferentes modalidades. Luego que pasa la recepción, se va al laboratorio, a la sala de extracciones, y ahí entramos a figurar nosotros, extraccionistas, técnicos auxiliares e inclusive bioquímicos. Vamos a ver la orden, vamos a tomar las muestras, vamos a elegir los distintos elementos que tenemos para utilizar para tomar las muestras, y tomamos las muestras. En general es todo rápido, bastante rápido. Recepcionamos las orinas que traigan, materias fecales u otros líquidos biológicos, y las etiquetamos y las codificamos según el número de entrada que le den en la administración. Una vez que tomamos las muestras, obviamente están todas identificadas, y se termina de tomar las muestras, empezamos a hacer los análisis. Ahí ya termina la etapa preanalítica, y empieza la analítica propiamente dicha. La realiza el personal técnico, algunos auxiliares, bioquímicos, pero no quiere decir que los extraccionistas queden fuera de esa parte analítica, porque también empiezan a hacer sus primeros palotes en lo que refiere a análisis clínicos, y empiezan a hacer la preparación de las orinas, el análisis físico y químico de la orina, grupos sanguíneos, eritrosedimentaciones y algunos análisis básicos que son sencillos. Y a medida que uno vaya aprendiendo y tenga ganas de seguir aprendiendo, nosotros los técnicos y los que nos gusta enseñar vamos a seguir enseñándoles. Bueno, empezamos a hacer esos análisis, y una vez que ya están todos los resultados, una vez que al paciente se le terminó de hacer todos los resultados, ya está listo para la impresión, para la confirmación de los datos, para la validación de los datos, y esa es la etapa post-analítica, en la cual el bioquímico o el jefe de servicio, el jefe de laboratorio, que puede ser un técnico con muchos años de experiencia, valida esos resultados y controla, junto con los controles diarios
del laboratorio, independientemente de que el resultado esté alterado o no, o que dé dentro de los valores normales, va a validar ese análisis, lo que significa que el análisis estuvo bien hecho independientemente del resultado que da. O sea, la validación asegura que los resultados sean correctos. Bien. Dentro del laboratorio tenemos controles. ¿Cómo nos damos cuenta que los análisis los estamos haciendo bien? Bueno, porque tenemos controles de calidad. ¿Qué son los controles de calidad? Distintas muestras que nosotros llamamos pool, que pueden ser, a ver, o pool de sueros. Los pool de sueros son los sueros de un montón de pacientes, al menos mínimo 20 pacientes normales, los mezclamos, hacemos un suero solo y lo dividimos en pequeñas cantidades en tubitos y los congelamos, y día a día hacemos los controles de calidad. Nosotros vamos haciendo los controles y vamos haciendo una curva. Esos valores siempre, nosotros no sabemos cuánto nos va a dar, pero establecemos valores según los analitos que nosotros queramos verificar. En general son 10, 12, 15, más o menos, esa cantidad, y día a día nos tienen que dar siempre igual. Va a haber siempre un pequeño error, una pequeña desviación. Puede ser que una glucosa en la misma muestra que ayer nos dio 92 de glucosa, hoy nos dé 93, mañana 91, pasado 94, 92, 91, 89, 90. Bueno, siempre tiene que dar en un rango muy parecido. Si no me puede dar un día 91, otro día 104, porque entonces quiere decir que el error es muy grande y hay una diferencia tremenda. Entonces ahí tenemos que parar todo y ver qué es lo que pasa. Aparte de ese control que nosotros hacemos, que es un control interno, también tenemos controles comerciales, en los cuales ya sabemos qué valores nos tienen que dar, y además también los hacemos como si fueran pacientes diarios. Y a partir de eso establecemos curvas de calibración y sabemos que si el resultado que nos viene dando siempre, glucosa 90, 91, 92, el resultado se va repitiendo, quiere decir que el análisis está bien hecho, los aparatos funcionan bien, los reactivos andan bien, nosotros estamos bien, trabajando bien, y si lo hacemos con el control de calidad comercial, que ya sabemos que nos tiene que dar 104 y siempre nos va a dar 104, 102, 101, 103, más o menos esos valores, quiere decir que también nos quedamos tranquilos, porque también ese valor se repite y se consolida. Entonces los resultados de los pacientes, que son resultados que no sabemos qué es lo que tienen, el valor que nos da quiere decir que el resultado es confiable. Existen estos controles diarios, semanales, comerciales, entre aparatos, o sea, controles de aparatos automatizados, controles de análisis, los cuales los hacemos de manera manual. Además se controla las heladeras, las temperaturas de las heladeras, el baño termostático y demás. También tenemos controles externos que nosotros derivamos análisis a otros laboratorios y les mandamos las muestras derivadas nuestras, un control de calidad, para verificar que esos laboratorios también trabajen bien. Y además también tenemos un control externo que nos mandan una muestra, nosotros no sabemos qué es lo que tiene, y después nos califican según los resultados que tenemos. Así que cada laboratorio teóricamente trabaja bien, ¿sí? O tiene que trabajar bien. No podemos decir de un laboratorio que no conocemos que trabaja mal solo porque el resultado sea diferente. Un médico no lo puede decir si no sabe. Bien, espero que haya quedado claro y que no los haya mareado. Luego, ahora viene el rol del administrativo. El administrativo, como dije antes, es la primera persona que el paciente ve,
es la que entrega los resultados, es la que da las indicaciones. A veces es la primera persona que le dice al paciente que no puede realizar los análisis porque no está en las condiciones requeridas o porque no trajo la orina en determinada forma, ¿sí? O en determinado recipiente. Por lo cual el administrativo tiene que conocer todos o muchos de los requerimientos y muchos de los conocimientos que nosotros vamos a tener para desarrollar nuestra profesión como extraccionista. Un administrativo de laboratorio no es una persona común, es una persona que tiene que aprender todas las cosas difíciles que estamos aprendiendo y que vamos a seguir aprendiendo, y para entrenar a una persona administrativa y que trabaje bien, más o menos le lleva de entrenamiento 2 años, o sea, trabajar todos los días e ir aprendiendo hasta que un día le suelto la mano y le digo es hora de volar solo, y le doy un empujón o una patada tipo esto es Esparta y hacete cargo y ya, no me preguntes más cosas. Es un actor fundamental del correcto funcionamiento del laboratorio, tanto como los extraccionistas, los técnicos y el bioquímico. El administrativo tiene a veces que hablar con el paciente y traducir lo que dijo el médico, lo que le pide al paciente y lo que nosotros requerimos en el laboratorio como las indicaciones especiales para poder hacer los análisis correctamente. A veces tenemos que bajar el nivel del lenguaje para que el paciente lo entienda. No hablar demasiado técnico ni en un vocabulario que, a pesar que para nosotros es cotidiano, para el paciente es chino. ¿Sí? Si le decimos al paciente recoja la primera micción de su líquido expelido por su órgano excretor renal, y el tipo te va a mirar con una cara diciendo no entiendo nada. No, y tiene que juntar la orina, el primer chorro, descartando juntar la orina, descartar el primer chorro, poner una parte del chorro medio en el frasquito, no llenarlo. Eso, básicamente es hablar en un lenguaje ameno y para que el paciente lo entienda. A veces los pacientes piden turnos, hay laboratorios que dan turnos. Nosotros no podemos dar un turno o una indicación si no sabemos qué análisis le piden. Siempre necesitamos ver la orden. Ahora, gracias a la tecnología, podemos hacer que el paciente nos envíe una foto de su pedido mediante WhatsApp. Entonces podemos darle la indicación vía telefónica y dar un turno para que el paciente pueda venir a hacerlo. Es importante explicarle al paciente qué es lo que debe realizar antes de hacer la extracción. El ayuno, se deben precisar las horas necesarias, menos de 8 horas, 12 horas, sin ayuno. Bueno, hay un montón de indicaciones, las medidas higiénicas, etc. La dieta previa, ¿sí? Siempre tiene que hacer una dieta previa. Las indicaciones especiales, qué papeles también tiene que traer. Cuando vemos la orden tenemos que verificar que esté todo correcto, que esté todo bien hecho, nombre, apellido, número de documento, fecha de realización de pedido, fecha de pedido del análisis, firma y sello del médico que sean legibles, los análisis que se lean correctamente, que no haya tachaduras, que no haya enmiendas en la prescripción de la orden. Tiene que haber un diagnóstico siempre. Nosotros tenemos que interpretar las órdenes, tenemos que aprender a leerlas. Para aprender a leerlas y traducir
lo que puso el médico en esa letra espantosa. Nosotros tenemos que aprender de los análisis para que ese dibujito que escribió el médico nos suene a un análisis conocido. Y para eso tenemos que aprendernos el nomenclador nacional, que ya se los di para que lo empiecen a estudiar un poquito. Bien, cambiamos de ámbito. Por ejemplo, las órdenes van a venir de esta manera. Acá, bueno, está todo al revés, se ve en la imagen, pero pueden estar marcadas y estar escritas en letra impresa. Pero a veces también, o la mayoría de las veces, van a venir así, con estas letras. Que estas letras son bastante claras, ¿sí? Pero hay que empezar a reconocer y traducir las letras, pero para eso tenemos que tener un gran conocimiento del nomenclador nacional. Cada vez que llamemos al paciente y a los pacientes para tomarles muestras, tenemos que corroborar que cada paciente sea el paciente que tengamos en la orden, porque por ahí vamos a tener 2 Juan García y llamamos Juan García y se vienen 2, inclusive hasta 3 personas, 2 hombres y una mujer. Hola, ¿qué tal? Yo llamé a Juan García, ¿quién soy? ¿Quiénes son? Sí, yo soy Juan García, yo también soy Juan García. Y yo soy García Etelvina. Pero yo llamé a Juan García. No, pero bueno, yo soy García y también estoy esperando. Hace un montón. Bueno, a ver, nos verificamos. No, señora, todavía le falta. Espera un ratito que ya le sacamos. Y ahora tenemos que desempatar a qué Juan García llamé. Entonces verificamos por número de documento a ver cuál es el que le toca. Eso es fundamental, porque si llamamos solo García, va a venir uno, si escuchó, otro que no escuchó no vino, y capaz que no es la persona a la que le tenemos que estar sacando sangre, sino es otra diferente. Bien, como les decía antes, la orden médica es un documento recontra importante y tiene que tener un montón de indicaciones, ¿sí? Tiene que tener varias indicaciones precisas. El nombre del paciente, obra social, número de afiliado, los análisis pedidos, ¿sí? Diagnóstico presuntivo, diagnóstico o diagnósticos presuntivos, firma y sello del médico, y acá la fecha, ¿sí? Perfectamente legible. Y como en este caso el médico sobreescribió, se equivocó en un número, puso un 1 y quiso poner un 2 o al revés, salvó a la orden, hizo una nota aclaratoria que lo que vale es lo que quiso poner acá, ¿sí? Y esta orden está completa, ¿sí? A su vez ya esta orden, que es de OSPA, tiene la traducción y la autorización ya hecha, y no requiere más cosas. Pero esas cuestiones que acabo de decir son recontra importantes y no puede faltar ninguna, ¿sí? Como el nombre ni apellido del paciente, el afiliado, hora social, fecha, firma y sello, análisis pedidos y el diagnóstico. Puede tener algún dato más, pero lo que no puede faltar es lo que acabo de decir. También es importante saber qué es lo que hace cada sección del laboratorio, cada parte. Acá tengo una muestra de lo que es y cómo se ve el laboratorio donde estoy trabajando. Van a ver que hay un montón de aparatos, ¿sí? Inclusive hay distintas salas. Acá tenemos la sala de centrifugación, bacteriología, microscopía, que bueno, lo tenemos en otro lado. Acá lo que ven es una estufa de esterilización, que no es más ni menos que un horno eléctrico, que está impecable. Esto es una olla a presión que se llama autoclave, sirve para esterilizar, lleva acá una tapa pesada. Bueno,
y los distintos aparatos que tenemos. Allá en el fondo se ve el microscopio y acá distintos aparatos, heladera, el freezer. Este es un aparato automatizado para hacer orinas, lleva un montón de cosas, un montón de tubos, cajas, UPS, la computadora propiamente dicha, un aparato para hacer análisis automatizado de análisis de coagulación, otro para hacer eritrosedimentación, otro para hacer los análisis de hematología, otro para hacer los análisis químicos, otro para hacer los análisis inmunológicos, heladeras para guardar reactivos y muestras, otra computadora para pasar datos, algunas muestras, micropipetas, baño termostatizado, pileta. Acá tenemos a una secretaria que se está por ir, saluda a ella. Siempre la secretaria, porque la mejor secretaria, sí, la única que tengo. Bueno, y bueno, cada serie de aparatos, ¿sí?, marca, hace un trabajo distinto y entonces son áreas distintas. Acá va una serie de análisis inmunológicos, acá los químicos, acá los hematológicos, acá también parte de lo hematológico, pero es eritrosedimentación, acá hemostasia, coagulación, orinas, microscopía. Bueno, y cada ítem que tiene la orden médica implica que el administrativo y el extraccionista conozca en qué área va a ir cada tubo que saquemos de ese paciente, porque vamos a necesitar saber qué anticoagulante lleva, cómo vamos a procesar la muestra, para qué aparatos. Entonces cada tubito es para un área diferente, o sea, para un tipo de aparato diferente, ¿sí? Inclusive acá también tenemos un aparato que lo único que hace es destilar agua, ¿sí? Transforma agua común en agua destilada. Bueno, esas son algunas de las cosas que podemos ver acá en el laboratorio, ¿sí? Este es un laboratorio nuevo, recontra nuevo, tan nuevo que casi no tenemos pacientes. Así que nada, estamos en la etapa preparatoria, digamos. Ya estamos trabajando, atendiendo pacientes, pero no mucha cantidad. En cuanto volvemos a algo más de lo administrativo, en cuanto al administrativo también tenemos que conocer cada obra social, la cobertura médica que tenga cada paciente. ¿Qué es una credencial? Es un carnet, que es la forma que tenemos de acreditar, el paciente tiene la forma de acreditar que tiene una determinada cobertura social u obra social, donde figuran nombre, apellido, el plan, a veces la condición con respecto al IVA. El plan son distintos niveles que tiene cada obra social y la cobertura que le da esa obra social al paciente. Saluda a la secretaria, que ya se va, ella hace lo que quiere. Bueno, entonces, además, cada uno de ustedes tendrá alguna obra social y saben que hay niveles de cobertura, hay niveles muy altos, los cuales te permiten hacer cirugías estéticas, por ejemplo. Otros, si el nivel no es tan alto y te piden hacer una tomografía computada o algo por el estilo, lo tienen que autorizar, nos dan 1000 vueltas, hasta que por ahí nos autorizan la orden. Si estamos con una obra social muy buena, o en la cual es muy cara para pagar, qué sé yo, OSDE y el plan 810, ese, nada, te dan una suite en una clínica que parece un hotel el Hyatt de Pilar y demás.
Mi hija se operó hace poquito una cirugía estética de la nariz y la habitación que le dieron era efectivamente parecía una habitación del Hyatt. No me acuerdo en qué clínica se atendió. Bueno, indicaciones. ¿Sí? Vamos con las indicaciones. Las indicaciones van a variar, depende del pedido que haga el médico y depende de la cantidad de análisis que tenga. Tienen que entender que cada análisis, cada ítem, cada análisis del nomenclador nacional y de los que no están nomenclados, tienen una indicación. Muchos de los análisis comparten la misma indicación. Por eso, en un listado de 10-12 análisis, nos piden 12 horas de ayuno y primera orina de la mañana. Nada más. Pero hay veces que piden algún pedido diferente, valga la redundancia, y nos requieren que juntemos orina de 24 horas aparte de las indicaciones anteriores. O además juntar materia fecal con distintas condiciones y en distintas indicaciones. Por lo general, los análisis comunes requieren que se pida, o análisis simples y sencillos, se pide que el paciente tenga 8 horas de ayuno y la primera orina de la mañana. Cuando ya hay pedido para ver colesterol, triglicéridos, colesterol bueno, colesterol malo, las indicaciones son de que el paciente tiene que tener 12 horas de ayuno y previamente haber comido algo liviano. Si no se puede comer un lechón y luego venir a hacerse los análisis, porque obviamente le va a dar todo mal, porque la cantidad de grasa circulante se va a notar en los análisis y el médico tal vez no pregunte si hizo bien el ayuno o no. Ve un colesterol de 300, 350 y dice: chao, flaco, dieta, medicación y arreglate. Y por ahí fue que me comí una pizza o dos porciones de pizza porque llegué tarde de trabajar a la 1 de la mañana o de jugar a la pelota o lo que sea, y me olvidé y me voy a hacer los análisis y me dio todo alterado. Por eso yo siempre le pregunto a los pacientes: ¿hizo bien el ayuno? ¿Cómo lo hizo? ¿Para que después no tengan que estar volviendo o teniendo contratiempos? Indicaciones especiales aparte de los análisis comunes. Por ejemplo, en las mujeres, hormonas reproductoras. En general se requiere que tengan 8 horas de ayuno, pero se le puede llegar a pedir, porque como ustedes saben, la mayoría de acá, el 95% de mis alumnos son mujeres, y ustedes saben que sus hormonas van, ya lo hablamos la otra vez, van variando, van subiendo, van bajando según el estadio del ciclo en el cual se encuentran. ¿Sí? Una cosa es la fase luteal, la otra es la fase ovulatoria, en fin. Entonces tienen un sube y baja de sensaciones, de emociones, a causa de las hormonas. ¿Sí? Ustedes échenle la culpa siempre a las hormonas. ¿Sí? Con eso van a quedar bien y los hombres lo entendemos y bueno, las dejamos tranquilas. Pero también les va a molestar que las dejemos tranquilas. ¿No? Son así, como que déjame tranquila, no me dejes tranquila, vení, te estoy hablando. Bueno, así. Les pueden llegar a pedir análisis de muestras de análisis en la primera parte del ciclo menstrual, entre los días 3 y 5 de su día menstrual, no 3 y 5 de cada mes, sino en su fecha, en sus días de menstruación, entre el tercer y quinto día, para hacer un análisis, para verificar cómo están esas hormonas en ese momento, y otro análisis pedido dentro del mismo pedido en los días 21 y 23 de su ciclo menstrual, para la misma muestra, para el mismo pedido de hormonas, por ejemplo, FSH, prolactina, LH, estradiol, estrona, ¿sí? Porque van a estar diferentes en distintos estadios, a veces sube, a veces baja, y entonces tienen que ver los médicos a ver cómo se manejan esas hormonas
en los días 3 y 5 o en los días 21 y 23. Bueno, otras de las indicaciones para este tipo de análisis son 24 horas antes de realizar los análisis no fumar, tener abstinencia sexual de por lo menos 48 72 horas, no realizar actividad física excesiva, porque cualquiera de estas actividades, las relaciones sexuales o la actividad física excesiva, puede llegar a modificar a las hormonas. La excitación excesiva, a ver, no digo excesiva, pero una gran excitación en una relación sexual puede hacer, puede hacer que las mujeres ovulen antes de tiempo. Si no hubieran tenido la relación sexual, iban a ovular dentro de 2 o 3 días, pero por ahí con la relación sexual y la cual las movió intensamente, las felicito si es el caso, las puede llegar a hacer ovular unos días antes de la fecha que les correspondía. Bien, hay hormonas en las cuales se miden según la alteración del ciclo circadiano. Estas hormonas los pacientes deben concurrir con 8 horas de ayuno, sin atravesar ninguna situación de estrés, ninguna discusión ni nada, y la extracción se tiene que hacer exactamente a las 8 de la mañana. ¿Sí? Por ejemplo, la ACTH, que es otra hormona. Inclusive en algunos lugares se pide que previo a hacer la extracción tenga el paciente 20 minutos de reposo. En otros casos hasta se pide que antes de hacer la extracción el paciente tenga entre 20 y 30 minutos de esfuerzo físico, subir y bajar escaleras. Entonces lo van a tener subiendo y bajando escaleras durante 20 minutos y luego se le saca la extracción. Otros pacientes otro pedido de análisis va a ser cuando se pide, por ejemplo, cortisol pre y post dexametasona. ¿Qué significa eso? Al paciente le tenemos que inyectar una droga, que es un corticoide, que es la dexametasona, pero primero le tenemos que hacer un análisis en estado basal, o sea, sin la medicación. Tiene que venir con 8 horas de ayuno, le sacamos, en este caso va a ser con 2 días de diferencia. El primer día viene en ayunas y luego a la noche, más o menos a las 22-23 horas, deberá tomar una medicación. Dije inyectar, pero en este caso no inyectamos, sino el paciente lo debe tomar vía oral. A las 10-11 de la noche tiene que tomar la medicación e ir al laboratorio al día siguiente en ese mismo estado y le tenemos que volver a sacar sangre. Sí, es muy importante que el paciente entienda que primero tiene que estar en ayunas, sin tomar nada, a la noche tiene que tomar la medicación y al día siguiente otra vez tiene que estar en ayuno y le tenemos que volver a sacar sangre. Otra prueba que se llama la prueba de Synaschten, es una prueba que se realiza para ver el funcionamiento de la glándula suprarrenal. Es una glándula chiquitita que está arriba de los riñones. La prueba consta en hacer un análisis basal de cortisol, una extracción basal de cortisol, y luego de hacer esa extracción se le realiza la inyección, digamos, de una hormona artificial que es ACTH, y luego de aplicarle
esa hormona, esperar 60 minutos para volver a sacarle nuevamente sangre, ¿sí? Hay diversas maneras de hacer eso. En general, al paciente, cuando le inyectamos algo, lo hacemos que se acueste, porque puede este tipo de extracción y de aplicación puede hacer que el paciente se maree y tenga alguna situación en la cual se sienta medio descompuesto, que no va a durar mucho tiempo, sino solo unos minutos. Hay análisis en los cuales tenemos que hacer análisis de saliva, por ejemplo el cortisol salival o la IgA salival, en la cual tiene que tener varias indicaciones. No tiene que tener encías sangrantes, o sea, no tiene que tener saliva en la cual sea eliminada sangre. No hay que hacer actividad física durante 8 horas previas a la recolección, tiene que estar en ayunas, hay que registrar la hora de la recolección, se tiene que lavar la boca sin cepillarse los dientes, o sea, solamente enjuagar, y recolectar mínimo 2 mililitros de saliva. Y no confundir saliva con moco o esputo. Moco es el moco que tenemos en la nariz, en los senos paranasales o en los senos frontales, y esputo es el moco que sale del pecho. ¿Sí? Lo que tenemos que recolectar es saliva, lo que tenemos en la boca. ¿Sí? Tenemos que recolectar, hacerlo juntar o tratar de pensar en alguna comida rica para que la saliva se vaya produciendo, y lo tenemos que poner en un frasquito estéril. Esto también puede llegar a ser pedido a la noche, ¿sí? A las 21 o 23 horas, y el mismo tipo de indicación. Lo ideal es que esté en ayunas, o por lo menos 2 horas antes, no haber comido nada, lavarse la boca, no haber fumado, y recolectar la misma cantidad, el mismo volumen de saliva que la anterior. El tiempo que se requiere para juntar esos 2 mililitros de saliva no puede superar más de 30 minutos. O sea, si en 30 minutos no podemos recolectar los 2 mililitros de saliva, bueno, hay que intentarlo de nuevo en otro momento. Otro tipo de toma de muestras es, por ejemplo, el esputo. Acá ya es distinto, ya no es saliva lo que necesitamos, sino es el moco que está en el pecho, ¿sí? Hay personas que le van a solicitar esto porque evidentemente tiene una cantidad de moco impresionante, entonces les va a ser muy fácil recolectarlo. No es el moco que sale de la nariz, no es el moco que uno fuerza cuando aspira y lo puede llegar a escupir o tragar. Ese no es el moco que tiene que salir, sino es el moco que sale del pecho, con expectoración. En general, a los pacientes, cuando les cuesta recolectar esta muestra, se les pide que lo hagan después de darse un baño bien caliente, o luego de levantarse. Cuando salen calentitos de la cama, el moco sale, digamos, de manera más fácil. Tiene que ser moco y no saliva, al contrario de cuando se pide saliva, que sea saliva y no moco. Los pacientes siempre nos traen las muestras al revés. Cuando no pueden juntar saliva, nos trae el moco, y cuando le pedimos esputo, nos traen saliva. Cada vez que nos viene una muestra, vamos a suponer que el frasquito este es una muestra, tenemos que verificar que la muestra sea la correcta. Bueno, seguimos con algunas hormonas. Prolactina, concurrir con 8 horas de ayuno, no debe tener relaciones sexuales por lo menos de 48 horas antes de la extracción de sangre, debe tener un reposo de 10 a 15 minutos antes de hacer la extracción, y cuando se realiza la extracción debe tener por lo menos de 2 horas de vigilia, o sea, estar despierto desde hace 2 horas como mínimo. O sea, si tengo que ir al laboratorio a las 8, a las 6 ya tengo que estar despierto, ¿sí? Y sin haber tenido relaciones sexuales. Bueno, voy a continuar con 1 o 2 más, pero ustedes tienen que continuar leyendo
todo lo que sigue con respecto a los distintos tipos de indicaciones y distintos tipos de recolecciones de muestras de material fecal. Sí, por ejemplo, hay uno, nos faltan un par más, pero les voy a decir otro que es importante, que es el PSA o antígeno prostático específico, que es exclusivamente un análisis para hombres. Este análisis es un análisis de sangre, es para medir, es un marcador oncológico de próstata, y se requiere 8 horas de ayuno y las siguientes indicaciones: no tener relaciones sexuales durante por lo menos 48 horas. Esto implica también en el hombre todo tipo de penetración. ¿Sí? Penetración anal no puede llegar a tener, no tiene que tener, ¿sí? No tiene que andar en bicicleta porque la próstata está debajo de la vejiga y el asiento de la bicicleta golpea esa zona y pueden dar valores falsamente aumentados, tanto como la relación sexual, ¿sí? Porque es parte, ¿no? Y aparte, en una relación sexual anal en el hombre, lo que se introduzca en la zona anal puede llegar a tocar o a palpar a la próstata, dar y hace que dé valores falsamente elevados de este antígeno. Tampoco tiene que ir al urólogo y que lo revisen mediante el tacto rectal para ver si la próstata está inflamada, porque eso hace que también esté inflamado. En caso de que se viva o que el paciente tenga o viva en una zona rural o que tenga caballos o viva en el campo y demás, no tiene que andar a caballo, porque también el golpeteo hace que la próstata se resienta. No fumar, no hacer esfuerzos físicos 24 horas previas. Los exámenes urológicos o las penetraciones tienen que tener por lo menos 7 días y concurrir con 7 horas de ayuno, ¿sí? Se hace con una extracción sanguínea. Bueno, por ahora los dejo y les mando un saludo grande.